estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Gustavo Díaz Ordaz. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 1 de diciembre de 1964 comenzó el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz como presidente de México y entre los integrantes de su gabinete nombró a Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación. Desde el inicio de su gestión, Gustavo Díaz Ordaz hizo saber que el suyo sería un gobierno fuerte, autoritario y represivo, y todas sus propuestas eran aceptadas sin cuestionamientos. En 1964, apenas comenzando su sexenio, tuvo su primer conflicto cuando el 26 de noviembre, varios médicos del Hospital 20 de Noviembre comenzaron una huelga exigiendo, entre otras cosas, mejores salarios, pero ante la falta de respuesta, en 1965 realizaron varias huelgas más. Sin embargo, aquella exigencia no fue atendida y el movimiento terminó ese mismo año cuando el presidente ordenó el despido masivo de los médicos involucrados para ser reemplazados por médicos militares. Al año siguiente, en 1966, ocurrió un nuevo conflicto, ahora con estudiantes de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, que realizaron varias manifestaciones para quejarse del alza en las tarifas del transporte. Sin embargo, nuevamente las exigencias no fueron atendidas y el movimiento terminó cuando el presidente ordenó que el ejército tomara las instalaciones de aquella universidad. Pero sin duda, el acontecimiento que marcó tanto el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz como la historia de México fue la represión del movimiento estudiantil, que terminó con la matanza de estudiantes, padres de familia, obreros, vecinos e incluso niños el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Lunes 22 de julio de 1968. Se podría decir que este día comenzó todo el movimiento, cuando un grupo de alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional apedrearon la escuela privada preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, dejando como saldo daños por 7,000 pesos, entre más de 30 cristales de la fachada destrozados, así como varios autos dañados. Además, muchos alumnos fueron golpeados e incluso Amanda Sánchez Soto, directora y dueña de la preparatoria, que había salido a la calle para tratar de calmar el conflicto, también recibió varios golpes. Algunas fuentes dicen que este tipo de ataques no era algo nuevo, sino que pasaba comúnmente cada vez que comenzaba un nuevo curso, y era parte de la tradición llamada novatada entre los alumnos de la vocacional, mientras que otras fuentes aseguran que los estudiantes de la vocacional acudieron a apedrear la preparatoria Isaac Ochoa Terena por un conflicto ocurrido después de un juego de fútbol americano. El caso es que la policía no intervino en aquella ocasión, lo que provocó el descontento de la gente, principalmente de los dueños de los autos dañados, quienes levantaron varias denuncias en contra de los estudiantes. Martes 23 de julio. Un día después del ataque, el 23 de julio, aproximadamente 50 estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena acudieron a las puertas de la vocacional número 5 en busca de revancha, pero fueron recibidos por un grupo de alumnos agresivos de dicha vocacional, quienes los agredieron y corretearon por la calle. La plaza de la Ciudadela se convirtió en un verdadero campo de batalla entre estudiantes, causando pánico a los transeúntes y locatarios del lugar. Ese día sí llegó un grupo de granaderos para tratar de controlar la situación, pero fueron recibidos a pedradas por parte de los estudiantes de la vocacional, provocando que los policías respondieran al ataque, lanzando gases lacrimógenos y dando macanazos y golpes con la culata de sus fusiles lanzagranadas a cualquier alumno que se cruzara en su camino. En ese momento, el pleito entre los estudiantes ya había terminado y ahora cada uno de ellos escapaba de los policías hacia sus respectivos planteles. Por su parte, los granaderos se dirigieron hacia las instalaciones de la vocacional número 5, donde ingresaron a la fuerza y con el pretexto de buscar a los agresores, golpearon a varios estudiantes que ni siquiera habían participado en el conflicto inicial. El saldo de esa trifulca fue de al menos 20 personas lesionadas y otras 20 detenidas. Miércoles 24 de julio.
Un día después del conflicto entre policías y estudiantes, el jefe de la policía capitalina, Luis Cueto Ramírez, negó que los granaderos agredieran a los estudiantes y mucho menos que lanzaran gases lacrimógenos. Sin embargo, tanto alumnos como profesores aseguraron lo contrario. Además, se dieron a conocer varias fotografías del ataque. Por cierto, uno de los estudiantes agredidos resultó ser Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue acorralado y golpeado por un elemento policíaco, hecho que quedó registrado en algunas imágenes. Y 26 años después, en 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León se convirtió en presidente de México. Jueves 25 de julio. Ante el acto violento de los granaderos y la detención de estudiantes, la UNAM se declaró en huelga indefinida el 25 de julio de 1968. Ese mismo día, la FNET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, solicitó permiso al gobierno para realizar una marcha el día 26 de julio, y es que en ese tiempo no existía la libre manifestación, así que se tenía que pedir permiso a las autoridades para llevar a cabo alguna manifestación o marcha, y en este caso, el gobierno accedió, aunque algunos historiadores especulan que en realidad las autoridades accedieron porque querían tender una trampa a los estudiantes para terminar con esos reclamos. Viernes 26 de julio. Ya con el permiso de las autoridades para realizar la manifestación, miles de alumnos, tanto de la UNAM, tanto como del IPN, convocados por la FNET, se reunieron en la Plaza de la Ciudadela con la idea de marchar hacia el casco de Santo Tomás para protestar por la invasión a la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República, un grupo de porros ligado a la FNET, conocidos como los chóforos, se colaron a la manifestación y cuando esta terminó en el casco de Santo Tomás, incitaron a los alumnos para que marcharan nuevamente, pero ahora con dirección al Zócalo. Muchos de ellos aceptaron, pero lo que no sabían es que un grupo de policías y granaderos ya los estaban esperando en la calle Madero, que se convirtió en un callejón sin salida, y la escena se repitió. Los policías lanzaron gases lacrimógenos y macanazos a todos los estudiantes que encontraban en su camino, pero los alumnos respondieron aventando piedras a los granaderos, mientras que los porros que habían incitado aquella marcha subieron a las azoteas de los edificios cercanos para arrojar objetos con el objetivo de provocar aún más a los estudiantes y a los policías. El saldo de aquel enfrentamiento fue de varios estudiantes detenidos, al menos 500 personas heridas, entre alumnos y uniformados, incluyendo al subjefe de la policía preventiva, Raúl Mendiolea Cerecero. Además se registraron destrozos en varios locales y teléfonos públicos, y para sorpresa de nadie, los porros aprovecharon para robar varios negocios. Sábado 27 de julio. Los actos violentos del 26 de julio aumentaron el descontento de los estudiantes. Por una parte, los alumnos de la UNAM, en reclamo por la represión, tomaron las instalaciones de las escuelas preparatorias 1, 2 y 3. Por otra parte, la Escuela Superior de Economía del Politécnico se declaró en paro, y al mismo tiempo, estudiantes de diferentes escuelas del IPN se reunieron en las instalaciones de la vocacional número 5, y en ese lugar, las vocacionales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 también se declararon en paro indefinido hasta que se cumplieran dos demandas: la desaparición de los cuerpos de granaderos y la renuncia tanto del jefe de la policía capitalina, Luis Cueto Ramírez, así como la del subjefe, Raúl Mendiolea Cerecero. Por su parte, el jefe de la policía capitalina, Luis Cueto Ramírez, declaró que las autoridades habían permitido que los alumnos se manifestaran, pero que los disturbios habían sido provocados por agitadores profesionales y que al menos 200 de ellos se encontraban detenidos en la jefatura de policía, y aunque entre ellos se encontraba un grupo reducido de estudiantes, absolutamente todos sin excepción serían consignados a la Procuraduría General de la República. Domingo 28 de julio. El domingo 28 de julio se reunieron por primera vez el Comité Coordinador de Huelga del IPN con representantes de varias escuelas de la UNAM, de la Escuela de Agricultura de Chapingo y de la Escuela Superior Normal de Maestros para analizar la posibilidad de una huelga general hasta que se cumplieran las siguientes demandas: desaparición de la FNET, expulsión de los estudiantes miembros de la FNET y del PRI, indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos, excarcelación de todos los estudiantes
estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión, y derogación del artículo 145 del Código Penal que sanciona los delitos llamados de disolución social. En su defensa, la FNET declaró que ellos no solicitaron la intervención de los granaderos y, sin decir nombres, aseguró textualmente que elementos de reconocida afiliación radical y algunos fósiles fueron los que provocaron los disturbios en la manifestación del pasado 26 de julio. Aquella reconocida afiliación a la que se referían era el Partido Comunista Mexicano, un partido con tendencia marxista-leninista que existió en México entre 1919 y 1981. Tiempo después, la PGR también responsabilizó a ese partido político de promover el desorden en aquella marcha. Lunes 29 de julio. El lunes 29 de julio a las 6 de la tarde, aproximadamente 1.500 alumnos, tanto de las preparatorias como de las vocacionales, se reunieron en el barrio universitario de San Ildefonso, en el centro histórico, con el plan de marchar hacia el Zócalo. Sin embargo, esa marcha no se concretó porque tan solo 45 minutos después, 2 camiones repletos de granaderos aparecieron separando a los manifestantes, repitiendo la misma historia de los días anteriores, los policías lanzando gases lacrimógenos y los estudiantes respondiendo al ataque lanzando piedras. Esa noche los enfrentamientos se extendieron durante 5 horas en las calles 5 de Mayo, Tacuba, 16 de septiembre y Justo Sierra. Durante todo ese tiempo llegaron más policías y al terminar el día, varios estudiantes se refugiaron en la preparatoria número 1 de San Ildefonso. Para esas horas, aproximadamente 10.000 policías habían sido desplegados, no solo en el centro, sino también en la plaza de la Ciudadela, y pasó lo mismo en los alrededores de la preparatoria número 5 en Villacoapa, en la preparatoria número 7 en La Viga y en la vocacional número 7 en Tlatelolco. Martes 30 de julio. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, con la autorización del presidente Gustavo Díaz Ordaz, solicitó por primera vez la intervención del ejército. De esta manera, a las 12:30 de la madrugada del martes 30 de julio de 1968, el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, dio la orden para que varios camiones de transporte de tropas, vehículos Power, tanques ligeros y jeeps, equipados con bazucas y cañones, salieran del campo militar número 1 hacia varios puntos de la ciudad, y aproximadamente a las 12:45, las tropas, al mando del general José Hernández Toledo, llegaron al centro histórico desplegándose en varias calles y frente a la preparatoria número 1 de San Ildefonso. En el interior, los jóvenes habían colocado algunos muebles en el portón la noche anterior por temor a que los granaderos intentaran ingresar, pero ante la llegada de los militares, varios estudiantes se reunieron en la entrada para evitar el acceso de los soldados, pensando que estos únicamente empujarían la puerta, pero en el exterior los planes eran otros, porque los jefes militares lanzaron un ultimátum para que los jóvenes abandonaran el edificio, pero ante la falta de respuesta, un joven soldado se acercó cargando una bazuca, se colocó frente al portón y de un tiro la derribó. Ese hecho fue conocido como el bazucazo. Inmediatamente los militares ingresaron al edificio para detener a golpes y patadas a los estudiantes, mientras que varios jóvenes habían sido heridos por el bazucazo. Aquella puerta era considerada una joya del barroco colonial, labrada en el siglo XVIII. Además había sobrevivido a la Guerra de la Independencia, a la Reforma y a la Revolución Mexicana, pero eso poco le importó al gobierno. Al mismo tiempo, otro grupo de soldados llegó a las instalaciones de la preparatoria número 2, donde los militares también invadieron las instalaciones. Los estudiantes intentaron escapar, pero no pudieron hacerlo, porque un grupo de granaderos los esperaba afuera para golpearlos y detenerlos. Esta escena se repitió en las preparatorias 3 y 5, así como en las vocacionales 2 y 5, y en menos de 2 horas, a las 2:30 de la madrugada, el ejército tenía el control absoluto y las escuelas ya habían sido desalojadas
completamente. Todos los detenidos aquella madrugada fueron trasladados al Palacio Negro de Lecumberri. Pocos minutos después, el secretario de Gobernación convocó a una conferencia de prensa para decir lo siguiente: la acción desarrollada por el ejército esta madrugada estuvo basada en la razón, de acuerdo con los intereses de la colectividad y apegada a la ley. Ese mismo día, la Secretaría de Educación Pública anunció que se suspenderían las clases en todos los planteles del IPN. De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de México también comunicó que las clases se habían suspendido en todas las preparatorias y facultades, mientras que la Gaceta de la UNAM responsabilizó directamente al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y al presidente Gustavo Díaz Ordaz por los actos violentos de aquella madrugada. Pero la intervención del ejército, lejos de causar miedo a los estudiantes, generó más descontento con el gobierno, y conforme avanzó la mañana, cientos de jóvenes se reunieron en la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria, y todos los presentes se emocionaron cuando apareció el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, quien cerca del mediodía izó la bandera a media asta en señal de luto y leyó un breve discurso en el que condenó públicamente los hechos violentos, se pronunció a favor de la autonomía universitaria y dio legitimidad a las exigencias de los estudiantes. Ese día nació el famoso lema Movimiento Estudiantil. Miércoles 31 de julio. Se realizó un nuevo mitin en la explanada de Ciudad Universitaria, convocado por las autoridades de la UNAM, y ante la presencia de cientos de estudiantes, el rector Javier Barros Sierra anunció que él mismo encabezaría una manifestación el 1 de agosto, partiendo de Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, en la que demandaría, entre otras cosas, el respeto absoluto a la autonomía universitaria. Por otra parte, el descontento con el gobierno continuaba creciendo como una bola de nieve, traspasando los límites de la Ciudad de México, en ese tiempo Distrito Federal, pues la FNET anunció que estudiantes de Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Querétaro también habían entrado en huelga. Sin embargo, el comité coordinador del movimiento de huelga del IPN volvió a desconocer a la FNET, acusándola de estar controlada por el gobierno. Para estas alturas, todos los planteles del IPN y de la UNAM ya habían suspendido sus clases. Jueves 1 de agosto. Después que el rector de la UNAM anunciara que él mismo encabezaría una manifestación, varios funcionarios del gobierno intentaron impedir su participación. Incluso el mismo secretario de Gobernación se comunicó con él para persuadirlo. Sin embargo, Luis González de Alba, uno de los hombres más cercanos al rector, comunicó que el ingeniero Javier Barros Sierra asistiría con mucho gusto como lo había prometido. El plan original era partir a las 4:30 de la tarde desde la explanada de Ciudad Universitaria sobre Avenida Insurgentes con dirección al Zócalo. Sin embargo, un grupo de soldados a bordo de tanques con ametralladoras giratorias y otros vehículos militares, así como decenas de patrullas cargadas con cientos de granaderos, ya los estaban esperando sobre Avenida Insurgentes a la altura del Parque Hundido y la Ciudad de los Deportes, donde actualmente se encuentra la Plaza México, listos para reprimir la manifestación. Después del bazucazo en la puerta de San Ildefonso, el gobierno había dejado bastante claro que no le importaba derramar sangre. Por esta razón, la ruta de la manifestación se modificó, partiendo de Ciudad Universitaria sobre Avenida Insurgentes, pero girando hacia la derecha en la Avenida Félix Cuevas para llegar a la Avenida Coyoacán y regresar nuevamente a Ciudad Universitaria. Tal como lo había anunciado un día antes, el rector Javier Barros Sierra encabezó la marcha acompañado por profesores, funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y miles de jóvenes. Se calcula que acudieron cerca de 100,000 estudiantes, entre alumnos de la UNAM, del IPN, de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Normal Superior de Maestros. Luis González de Alba comentó que aquella tarde llovió, pero los vecinos arrojaron periódicos para que se cubrieran mientras aplaudían en apoyo al movimiento estudiantil. Ese mismo día en Guadalajara, el presidente Gustavo Díaz Ordaz hizo alusión en sus palabras a los deplorables acontecimientos de los últimos días que habían lastimado la tranquilidad de la capital, aunque por supuesto no se refería a los ataques represivos de las autoridades, sino a las protestas contra el gobierno. Viernes 2 de agosto.
El viernes 2 de agosto de 1968, representantes de la UNAM, del IPN, del Colegio México, de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, de la Normal Superior de Maestros, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle y otros centros educativos del interior de la República, crearon el Consejo Nacional de Huelga, que tenía 3 principios. 1. Solo estarían representantes de las escuelas en huelga y no en paro en activo. 2. Habría 3 representantes por escuela, elegidos en una asamblea. Y 3. No se admitiría la representación de federaciones, confederaciones, partidos políticos o afiliados, únicamente escuelas. Con este último punto, el Consejo Nacional de Huelga también desconocía a la FNET. Una de las primeras tareas del Consejo Nacional de Huelga fue dar a conocer un pliego petitorio con 6 puntos, que básicamente eran los mismos presentados el pasado 28 de julio, solo con algunas actualizaciones debido a los últimos acontecimientos. Lunes 5 de agosto. El lunes 5 de agosto se reunieron cerca de 100.000 jóvenes, entre alumnos de la UNAM, del IPN y de la Universidad Autónoma de Chapingo, para realizar una nueva manifestación desde Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. Mediante porras, gritos y cantos, los estudiantes atacaron al gobierno, a los medios de comunicación, así como a los granaderos y militares, y al mismo tiempo invitaron a la gente para que se uniera a su movimiento. En esa ocasión no hubo presencia ni policíaca ni militar, y al finalizar la marcha, los protestantes advirtieron al gobierno que si en un plazo de 72 horas no se cumplían sus demandas, el movimiento estudiantil estallaría en una huelga nacional. Por otra parte, ese mismo día, el Partido Popular Socialista ofreció completo apoyo al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos que ese mismo partido político fue acusado de ser el responsable en los disturbios de la marcha del 26 de julio. Jueves 8 de agosto. El plazo para el cumplimiento del pliego petitorio había terminado, así que ante la falta de respuesta, el Consejo Nacional de Huelga anunció que el próximo martes 13 de agosto realizarían una nueva marcha con o sin el permiso del gobierno del Distrito Federal. También comunicaron que cualquier intento de negociación sería tratado directamente con ellos, desconociendo a cualquier otra organización que actuara bajo su nombre. Eso incluía a la FNET. Ese mismo día, la Universidad del Valle de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos, las universidades de Tabasco, de Baja California, de Sinaloa y el Tecnológico de Veracruz se unieron al movimiento estudiantil y anunciaron que próximamente organizarían una gran manifestación. Martes 13 de agosto. Tal como lo había anunciado el Consejo Nacional de Huelga, el martes 13 de agosto de 1968 se realizó una nueva marcha con aproximadamente 150.000 personas. Entre ellos, como era de esperarse, había miles de estudiantes, pero en esta ocasión, por primera vez, se sumaron miles de personas entre obreros, padres de familia y público en general que apoyaban a los estudiantes. Aquel día tampoco se registraron incidentes porque no hubo intervención policíaca ni militar. Jueves 22 de agosto. El Consejo Nacional de Huelga convocó a una nueva manifestación el próximo 27 de agosto con dirección al Zócalo. Viernes 23 de agosto. Ya había pasado un mes desde aquel ataque a la preparatoria Isaac Ochoa Terena por parte de los alumnos de las vocacionales 2 y 5, que había sido el comienzo de la ahora movimiento estudiantil, y parecía que la situación comenzaba a mejorar, ya que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, se había comunicado telefónicamente con representantes del Consejo Nacional de Huelga para decirles que aceptaba sus condiciones para iniciar el diálogo y examinar las demandas de los estudiantes y profesores con el objetivo de resolver el conflicto. En respuesta, Eberto Castillo, dirigente de los profesores en huelga, solicitó que la aceptación al diálogo se hiciera por escrito para no sembrar desconfianza entre los estudiantes, mientras que los alumnos y los profesores exigieron que el diálogo fuera transmitido en vivo por radio y televisión, sugiriendo que se llevara a cabo en el Auditorio Nacional, en la explanada de Ciudad Universitaria o en Zacatenco. Mientras tanto, el Comité Nacional de Huelga comunicó que la marcha programada para el próximo 27 de agosto aún se llevaría a cabo.
Por otra parte, ese mismo año, México sería anfitrión por primera vez en su historia de los Juegos Olímpicos, mismos que se celebrarían a partir del 12 de octubre, y justamente ese día, 23 de agosto de 1968, la actriz María Moscoliu encendió la antorcha olímpica en Grecia para iniciar su viaje hacia México. Quizá ese fue el motivo por el que el gobierno buscaba resolver el conflicto. Por cierto, con el objetivo de mantener la seguridad durante los Juegos Olímpicos, el presidente Gustavo Díaz Ordaz había ordenado la creación de un grupo de militares que sería conocido como Batallón Olimpia, del cual hablaré más adelante. Martes 27 de agosto. Tal como se había planeado, miles de alumnos se reunieron cerca del Museo Nacional de Antropología para marchar al Zócalo, pero no eran los únicos, porque varios tanques ligeros del ejército se desplazaron sobre la avenida Paseo de la Reforma, igualmente con dirección al Zócalo. La marcha comenzó con miles de estudiantes, pero mientras avanzaban, más gente se unió a la manifestación. Se calcula que aproximadamente se reunieron 400,000 personas, entre estudiantes, padres de familia, vecinos, pequeños comerciantes fijos y ambulantes, e incluso grupos campesinos. Finalmente los manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo. Un hecho que sorprendió a todos fue que por primera vez se insultó públicamente al presidente durante una manifestación. Gustavo Díaz Ordaz era conocido entre la población como Chango Hocicón, debido a que tenía una grande dentadura que le daba un aspecto bastante feo. Por eso cuando los manifestantes llegaron al Zócalo, se escuchó el grito: ¡Sal al balcón, hocicón! Pero no solo eso, sino que también gritaron que era un cobarde y que no tenía madre. Al terminar la marcha, se llevó a cabo un mitin en el que se leyó una lista de 87 detenidos entre profesores y estudiantes, pero durante el discurso ocurrió algo que nadie esperaba. Un policía subió a la tribuna para gritar que él sí tenía dignidad, y acto seguido, llorando, se quitó el uniforme para pisarlo. Mientras tanto, en la Plaza de la Constitución se colocó la bandera rojinegra de huelga en el asta bandera, y casi al final del mitin, Sócrates Amado Campos Lemus, un dirigente del Consejo Nacional de Huelga, propuso que el diálogo con las autoridades se realizara en el Zócalo el próximo 1 de septiembre a las 10 de la mañana, idea que los presentes aceptaron, y para festejar, un grupo de estudiantes pidió permiso al sacerdote Jesús Pérez para hacer sonar las campanas de la catedral. Después de eso, el mismo Sócrates Amado propuso crear una guardia permanente en el Zócalo hasta el día del diálogo, y al final del día, aproximadamente 3,000 estudiantes se quedaron esa noche en la plancha del Zócalo haciendo guardias. Miércoles 28 de agosto. En la madrugada, el silencio fue interrumpido por una voz en los altavoces de la Plaza de la Constitución que pidió a los alumnos desalojaran la plancha del Zócalo pacíficamente. Sin embargo, los estudiantes hicieron caso omiso, por lo que aquella voz volvió a escucharse en 2 ocasiones más, pero ante la falta de movimiento, las puertas de Palacio Nacional se abrieron para dejar salir 6 tanques cargados con militares, acompañados por una gran cantidad de soldados a pie. También apareció un centenar de patrullas, varias motocicletas y muchos granaderos que corretearon a los estudiantes por las calles Madero, 5 de mayo y 16 de septiembre, y en pocos minutos la plancha del Zócalo había sido desalojada, quedando únicamente la bandera rojinegra en el asta bandera. A la mañana siguiente, el gobierno quería demostrar que no toda la gente apoyaba el movimiento estudiantil. Para ello, obligó a varios empleados de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública a que acudieran al Zócalo a las 10 de la mañana y mostraran su inconformidad. Sin embargo, las cosas no salieron como las planearon, porque los empleados del gobierno comenzaron a gritar: ¡Somos borregos! ¡Ve! ¡No vamos! ¡Nos llevan! Después de eso, representantes del gobierno realizaron un mitin censurando el movimiento estudiantil, pero durante el discurso, varios estudiantes y representantes del Consejo Nacional de Huelga se habían colado entre los presentes, logrando subir al estrado, convirtiendo lo que inicialmente comenzó como un discurso contra el movimiento estudiantil en un mitin de protesta contra el presidente. Pero el gobierno no se quedó con los brazos cruzados, porque así como había sucedido en la madrugada de ese mismo día, nuevamente
Rápidamente se abrieron las puertas de Palacio Nacional, dejaron salir varios tanques, así como una gran cantidad de soldados y policías que comenzaron a corretear a los presentes. Pero en esta ocasión, las cosas subieron de tono, porque en los edificios cercanos aparecieron francotiradores que dispararon contra la gente, incluyendo los mismos empleados que el gobierno había llevado. Se dice que aquel día, por lo menos hubo 1 o 2 fallecidos. Jueves 29 de agosto. La mañana del jueves 29 de agosto, la vocacional número 7 localizada en Tlatelolco fue atacada por un grupo no identificado, quienes dispararon contra los edificios de la escuela utilizando ametralladoras y otras armas de uso exclusivo del ejército. Mientras tanto, la prevocacional número 4 también fue atacada por personas enmascaradas, armadas con varillas de acero, piedras y tubos. Viernes 30 de agosto. Vecinos de Tlatelolco se reunieron para manifestarse contra los ataques del día anterior a la vocacional número 7 y a la prevocacional 4. Sin embargo, elementos del ejército, junto con granaderos, disolvieron aquella manifestación. Por otra parte, a pesar de los actos violentos, durante la madrugada y tarde del 28 de agosto en la plancha del Zócalo y de los recientes ataques a la vocacional 7 y prevocacional número 4, el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, declaró que en el país reinaba la calma y que el movimiento estudiantil estaba completamente bajo control. También aprovechó para ratificar su apoyo al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sábado 31 de agosto. Nuevamente la vocacional número 7 fue atacada, ahora por 200 personas aproximadamente, quienes golpearon no solo a estudiantes, sino también a personas que solo caminaban cerca de la escuela. Los agresores causaron incendios, rompieron vidrios e incluso intentaron ingresar a los edificios de la unidad habitacional de Tlatelolco, pero no lograron hacerlo porque los vecinos se defendieron arrojando macetas, agua y piedras desde lo alto. Por otra parte, la prevocacional número 4 también fue atacada, por lo que los vecinos pidieron ayuda a los granaderos que se encontraban cerca, pero para sorpresa de nadie, los policías se negaron a ayudar, argumentando que solo podían intervenir si lo ordenaba alguna autoridad superior. Domingo 1 de septiembre. El 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz rindió su cuarto informe de gobierno, donde aprovechó para mencionar varios momentos del movimiento estudiantil, asegurando entre otras cosas que la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México no había sido violada, que su gobierno había intentado el diálogo e insistió que en todo momento había buscado salidas pacíficas para resolver la situación del país. Claro, solo que olvidó mencionar el pacífico bazucazo a San Ildefonso el pasado 30 de julio, que terminó con la pacífica invasión militar a varias preparatorias y vocacionales que fueron desalojadas mediante pacíficas patadas y pacíficos golpes de los soldados hacia los estudiantes. Tampoco mencioné el pacífico desalojo de la plancha del Zócalo utilizando tanques, militares y granaderos la madrugada y tarde del 28 de agosto, así como los pacíficos disparos de los francotiradores ese mismo día. Aún así, aunque según él siempre había buscado soluciones pacíficas, aprovechó para lanzar amenazas y pronunció su famosa frase: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Además de eso, también dijo lo siguiente: no quisiéramos tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Lunes 2 de septiembre. En respuesta a lo dicho por el presidente Gustavo Díaz Ordaz durante su informe de gobierno, el Consejo Nacional de Huelga anunció que no dejarían las calles hasta que se resolviera el conflicto mediante el diálogo, sin bayonetas y con el retiro de todas las fuerzas de represión. Jueves 5 de septiembre. Después del informe de gobierno, la situación estaba relativamente tranquila, así que el jueves 5 de septiembre, 3 estudiantes entregaron en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República un comunicado en el que reafirmaban la disposición al diálogo por parte del Consejo Nacional de Huelga, proponiendo que las pláticas se llevaran a cabo de manera pública el próximo 9 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Médico del IMSS y que fueran transmitidas por radio y televisión. Además, reiteraron que
que no dejarían las calles hasta que se cumplieran los 6 puntos de su pliego petitorio. En respuesta, la Secretaría de Gobernación reafirmó su disposición para analizar cada uno de esos puntos. Viernes 6 de septiembre. La Secretaría de Gobernación envió un documento en el que daban solución a cada uno de los puntos del pliego petitorio. En respuesta a la liberación de los presos políticos, aseguró que tendrían que tratarse directamente en la Procuraduría General de la República o en las agencias del Ministerio Público, dependiendo de cada caso. En cuanto a la derogación del artículo 145, señaló que el Poder Ejecutivo no podía derogar leyes. Por otra parte, aseguró que el cuerpo de granaderos no podía desaparecer porque formaba parte de la policía preventiva. En cuanto a la renuncia del jefe y subjefe de la policía, afirmaron que estaban en la mejor disposición para que se investigara su participación en los actos violentos del pasado 23 de julio. Y en cuanto a la indemnización de los afectados, también estaban en la mejor disposición para hacerlo. Lunes 9 de septiembre. El rector de la UNAM invitó a los estudiantes a terminar con el paro de actividades, pues ya no ayudaba en nada al movimiento. Sin embargo, el Consejo Nacional de Huelga afirmó que no estaba conforme con las soluciones parciales del gobierno y que el rector había dicho eso porque estaba bajo mucha presión del gobierno federal. Así que tanto la lucha como el paro de actividades continuaría y convocaron a una marcha en silencio el próximo viernes 13 de septiembre. Viernes 13 de septiembre. A las 5 de la tarde del viernes 13 de septiembre de 1968, con la consigna que nadie debería abrir la boca para demostrar al presidente que los manifestantes no eran unos revoltosos, comenzó la marcha en silencio, partiendo desde el Museo Nacional de Antropología, con aproximadamente 250,000 estudiantes. En esta ocasión el número de participantes fue menor, porque días antes, varios helicópteros sobrevolaron algunas partes de la Ciudad de México, arrojando volantes en los que invitaban a los padres de familia a que impidieran a que sus hijos participaran en aquella marcha porque los militares estarían listos para reprimir a los manifestantes. Además, después del 1 de septiembre, comenzó en televisión, radio y periódicos una campaña de desprestigio hacia el movimiento estudiantil. Todo esto debilitó ligeramente el movimiento. Sin embargo, durante la Marcha del Silencio, miles de ciudadanos ubicados en las banquetas de la avenida Paseo de la Reforma aplaudieron y alentaron a los estudiantes. Los manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo sin incidentes y ya estando ahí, anunciaron que la lucha continuaría. Reiteraron que el diálogo debería realizarse públicamente y que el cumplimiento de los 6 puntos del pliego petitorio debería cumplirse íntegramente. Como dije antes, la marcha del silencio se llevó a cabo sin incidentes, pero después de las 8 de la noche, un grupo de aproximadamente 40 individuos destrozaron varios autos que se encontraban dentro del estacionamiento del Museo Nacional de Antropología. Aquellos autos pertenecían a los alumnos y padres de familia de los alumnos que habían participado en la marcha. Miércoles 18 de septiembre. Díaz Ordaz estaba a punto de estallar. ¿Cómo era posible que un simple grupo de estudiantes desafiara a su autoridad y le provocara tantos dolores de cabeza? Así que sin perder un minuto más, cumplió las amenazas que había lanzado en su cuarto informe de gobierno. De esa manera, el 18 de septiembre de 1968, el ejército invadió Ciudad Universitaria con la intención de debilitar el movimiento. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, se mantuvo firme en sus exigencias y reclamó al gobierno por no haberle notificado la presencia de los militares en Ciudad Universitaria. Martes 24 de septiembre.
El 24 de septiembre, el ejército también invadió el casco de Santo Tomás, sede del Instituto Politécnico Nacional. Ambas incursiones terminaron con la detención de algunos líderes estudiantiles, pero varios lograron escapar, y pocos días después, como prácticamente todas las escuelas de la UNAM y del IPN habían sido tomadas por el ejército, los líderes que habían escapado convocaron a un nuevo mitin el próximo 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Martes 1 de octubre. El presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó que el ejército abandonara las instalaciones de Ciudad Universitaria y del Instituto Politécnico Nacional y se dirigieran a Tlatelolco. Tlatelolco. El conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, o simplemente conocido como Tlatelolco, fue inaugurado el 21 de noviembre de 1964, a pocos días que terminara el sexenio del presidente Adolfo López Mateos. La idea era que el nuevo complejo habitacional fuera una pequeña ciudad dentro de la Ciudad de México. De hecho, se anunciaba como la ciudad Tlatelolco y contaba con 102 edificios que albergaban 11.916 departamentos destinados a 70,000 habitantes, pero eso no era todo, porque también contaba con 600 locales comerciales, un supermercado, una plaza comercial, 19 escuelas, una zona arqueológica, 3 clínicas médicas, estacionamientos, una sala de cine y una iglesia. Además, en 1970 se inauguró la estación del metro Tlatelolco. Dentro del complejo Tlatelolco se encontraba y aún se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, llamada así porque refleja 3 etapas de la historia de México: la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Aquí les muestro una propaganda de la ciudad de Tlatelolco. Por cierto, algunos de los edificios tienen nombres de los estados de la República Mexicana, como la Torre Coahuila, la Torre Oaxaca, la Torre Veracruz, la Torre Zacatecas, el edificio Tamaulipas, el edificio Chihuahua y el edificio Nuevo León. Pero lamentablemente Tlatelolco tiene un lugar oscuro en la historia de la Ciudad de México por 2 razones. La primera fue el derrumbe del edificio Nuevo León durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, donde fallecieron al menos 200 personas, y el segundo motivo es el tema de este video: la matanza de estudiantes, padres de familia y gente en general el 2 de octubre de 1968. Miércoles 2 de octubre de 1968. La convocatoria al mitin había sido un éxito, y el miércoles 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se había abarrotado de gente que inocentemente acudió para apoyar el movimiento. Habían llegado no solo estudiantes, sino también padres de familia, obreros y vecinos, mucha gente civil en general, quienes habían acudido con amigos, y varios de ellos incluso habían llevado a sus hijos pequeños. Sin embargo, un grupo de hombres vestidos de civil y con un guante blanco en la mano izquierda se infiltraron en la manifestación y cautelosamente llegaron al edificio Chihuahua, donde se encontraban en el 3er piso los líderes del movimiento y varios reporteros. Al mismo tiempo, varios escuadrones del ejército llegaron al lugar y se colocaron en las calles cercanas a la plaza. Ante esto, los manifestantes comenzaron a gritar: "¡Compañeros, el ejército se está moviendo!". Sin embargo, los líderes no hicieron mucho caso, porque no era extraño ver la presencia militar en estos mítines, así que sin darle importancia continuaron con su discurso. Pero en pocos minutos, la Plaza de las Tres Culturas estaba rodeada de militares a pie, en camiones e incluso en tanques. Algunos sobrevivientes contaron que al verse rodeados presintieron algo malo, pero al mismo tiempo pensaron que el ejército no sería capaz de atacar a tanta gente inocente. El mitin se llevó a cabo como estaba planeado, pero cerca de las 6 de la tarde se pudo observar a una persona vigilando todo desde el techo de la iglesia cercana al edificio Chihuahua. Pocos minutos después, un helicóptero sobrevoló la plaza. Los presentes observaron que una luz verde, una bengala, había sido lanzada desde el helicóptero. La gente se inquietó al ver esto, pero los líderes intentaron tranquilizar los ánimos diciendo: "Calma, no pasa nada". Sin embargo, pocos segundos después comenzaron los disparos.
El lanzamiento de la bengala había sido la señal para que un grupo de francotiradores apostados en el edificio Chihuahua abrieran fuego en contra no solo de los manifestantes, sino también de los militares que vigilaban el mitin. Estos últimos fueron atacados para hacerles creer que los estudiantes eran los agresores. Después de los primeros disparos, comenzó el ataque con ametralladoras. Esto provocó una gran confusión. La gente corrió despavorida hacia las salidas de la plaza, pero al mismo tiempo, los militares que rodeaban los edificios también corrían, solo que ellos corrieron al interior de la plaza para ver lo que estaba pasando, tapando las salidas y orillando, sin querer, a que la gente regresara a la explanada en busca de otra salida, pero lamentablemente no lograron escapar porque la lluvia de balas continuaba desde la azotea del edificio Chihuahua y los edificios cercanos. Cuando los soldados finalmente llegaron al centro de la plaza, se percataron que el ataque no provenía de los manifestantes, así que algunos dispararon en dirección al techo y las ventanas del edificio donde se observaban los disparos, mientras que otros militares intentaron ayudar a los civiles, indicándoles que se tiraran al piso, pero tristemente después de un rato, la Plaza de las Tres Culturas se llenó de cuerpos sin vida. Mientras tanto, los líderes estudiantiles que se encontraban en el tercer piso se alejaron del balcón buscando refugio, corrieron hacia los elevadores, pero al abrirse las puertas, fueron detenidos por un grupo de hombres armados y con un guante blanco en la mano izquierda, así que a punta de pistola y con amenazas, todos los estudiantes fueron llevados hacia las escaleras, donde fueron entregados al ejército. Los soldados los llevaron a la parte de abajo, y ya estando ahí, los estudiantes fueron obligados a bajarse los pantalones para después ser colocados con las manos hacia arriba mirando hacia la pared. Por supuesto, muchos de ellos fueron golpeados. La mayoría de los estudiantes del movimiento fueron capturados esa noche, además de estudiantes, maestros y civiles. En total, más de 2,000 personas fueron detenidas. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, comenzaron a levantar a los heridos y recoger los cadáveres que se encontraban en la plaza. Estos últimos fueron colocados en varios camiones de volteo que habían llegado previamente. Y en el transcurso de la noche, la Plaza de las Tres Culturas se llenó de personas que limpiaron y lavaron rápidamente toda la sangre. Hasta la actualidad se desconoce la cifra exacta de fallecidos. Jueves 3 de octubre. Al día siguiente, el ejército cordonó la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hizo pública la versión oficial de lo ocurrido, versión que Díaz Ordaz repitió durante el resto de su vida. Según él, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. La azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido. La cifra oficial fue de 29 fallecidos. Sin embargo, los sobrevivientes calcularon la cantidad de muertos de acuerdo a la cantidad de camiones que llegaron para llevarse los cuerpos. Ellos aseguraron que alrededor de 70 camiones se llevaron cientos de cadáveres hacia el campo militar número 1 para ser incinerados. Las personas detenidas el 2 de octubre fueron llevadas a diferentes centros de detención donde los mantuvieron incomunicados durante varios días, haciéndoles interrogatorios que duraban más de 15 horas. Varios de ellos fueron golpeados y otros tantos torturados psicológicamente, obligándolos a mirar cómo golpeaban a los demás, mientras que otras personas eran amenazadas, diciéndoles que si no declaraban todo, serían asesinadas en ese lugar. Después de haber sido interrogados y sometidos a varias torturas, los detenidos fueron encarcelados, algunos de ellos hasta por 3 años, en el Palacio Negro de Lecumberri. Juegos Olímpicos. Los días posteriores a la masacre y previos al inicio de los Juegos Olímpicos, el presidente Díaz Ordaz endureció aún más su régimen, no permitía ninguna crítica, mantuvo al ejército en las calles, buscando a los pocos líderes del movimiento estudiantil que lograron escapar, y al mismo tiempo reprimía el más mínimo acto de rebelión. Con estas acciones buscaba infundir miedo en la sociedad y finalmente logró su objetivo, porque el 12 de octubre, tan solo 10 días después de la masacre, los Juegos Olímpicos comenzaron en completa paz. Francotiradores.
Tiempo después, un grupo de investigadores llegó a la conclusión que el gobierno planeó un complot que implicaba víctimas civiles y militares para terminar con el movimiento estudiantil. El complot fue de la siguiente manera: el 2 de octubre, varias tropas del ejército regular llegarían a Tlatelolco desde las 11 de la mañana. A las 4 de la tarde, ya habría una cantidad considerable de soldados. Sus órdenes serían disolver el mitin y capturar a los líderes estudiantiles, pero ellos no sabían que varias horas antes ya había comenzado otra operación. Varios hombres vestidos de civil, portando rifles y armas automáticas, entraron al edificio Chihuahua y a los edificios cercanos con vista a la explanada, ocupando por lo menos 10 apartamentos en diferentes pisos. Al llegar tomaron posición de francotiradores en las ventanas, y su orden era disparar a cualquier persona, incluyendo mujeres, niños y militares. Al mismo tiempo, otros agentes ocuparon posiciones de vigilancia desde el techo de la iglesia y otros edificios cercanos. Por último, una tercera operación era llevada a cabo por un grupo de hombres con un guante blanco, cuya orden era cerrar el acceso de las escaleras y los ascensores para que los líderes del movimiento no pudieran escapar. Finalmente, los francotiradores esperarían pacientemente el lanzamiento de la bengala desde el helicóptero para iniciar el ataque. Pero, ¿quiénes eran los francotiradores? El entonces secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, contestó esta pregunta a través de un documento que sería dado a conocer después de su muerte y de la muerte de Gustavo Díaz Ordaz. De acuerdo a dicho documento, esa noche, soldados del ejército regular capturaron a 2 francotiradores mientras buscaban manifestantes en los departamentos, pero al revisar sus identificaciones, supieron que también eran militares, pero del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial está conformado por un grupo de soldados de élite cuya misión es garantizar la seguridad del presidente. García Barragán aseguró que desconocía la misión de estos hombres y ordenó que fueran liberados inmediatamente. Así es, según el secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, los encargados de iniciar la matanza del 68 eran los militares encargados de la seguridad del presidente, enviados por el mismo Díaz Ordaz con la orden de matar estudiantes, civiles y a sus propios compañeros militares. Por cierto, aquellas personas con guante blanco eran los militares que conformaban el Batallón Olimpia, aquel grupo especial que se había formado para mantener la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Lunes 1 de septiembre de 1969. El presidente Gustavo Díaz Ordaz rindió su quinto informe de gobierno y durante su discurso asumió toda la responsabilidad en los actos del 2 de octubre de 1968. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Claro que esa declaración no le trajo ninguna consecuencia ni en ese momento ni en los años posteriores. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz terminó su sexenio en 1970, entregando la banda presidencial al ahora presidente Luis Echeverría Álvarez, y se retiró a vivir tranquilamente a su casa de la calle Risco, en el Pedregal de San Ángel. 7 años después, en 1977, fue nombrado embajador de México en España por un breve tiempo, pero pocos días antes de viajar a Madrid, dio una conferencia de prensa donde reiteró, con bastante orgullo, que sus acciones de 1968 habían sido tomadas por el bien del país. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Finalmente falleció de cáncer 2 años después, el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México. Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez terminó su sexenio en 1976 y durante el resto de su vida fue inculpado por la matanza en Tlatelolco, aunque eso tampoco le trajo consecuencias graves hasta 30 años después, cuando tuvo que comparecer ante diferentes autoridades, y el 30 de julio del 2006, un juez federal ordenó su arresto domiciliario por la matanza de 1968, arresto que duró tan solo 8 días, porque el 8 de julio
otro juez ordenó que se levantara el arresto domiciliario al considerar que el delito por el que se le había acusado ya había prescrito. Sin embargo, el proceso continuó y el 29 de noviembre de ese mismo año, 2006, se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de genocidio. Sí se le dictó auto de formal prisión, pero nunca pisó la cárcel. Y casi 3 años después, el 26 de marzo del año 2009, fue exonerado y obtuvo su libertad absoluta por falta de pruebas que lo relacionaban directamente con el genocidio y porque los testigos que podían confirmar su participación ya habían fallecido. Finalmente, Luis Echeverría Álvarez falleció el 8 de julio del 2022 a los 100 años de edad.